Así que vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. ¿Qué dice esa carta que manda el Señor? Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Imagínese por un momento que usted está en Tiatira y es un miembro de la iglesia. Y les habían convocado porque iban a leer la carta que les envió Juan desde Patmos. Y estamos ahí en Tiatira sentados, todos los hermanos, esperando que se lea la carta. Nadie sabe nada que mandó a decir Juan. Todos esperamos escuchar que Juan nos está mandando muchos saludos y cosas lindas. Y nos sentamos a escuchar. Y de pronto cuando empezamos a oír esas palabras al principio, qué lindo. Ay, qué lindo, Juan. Mire, pasando, conozco tus obras, son una iglesia amorosa, tienen fe, están trabajando más que al principio, todo eso tan lindo, pero, y empieza a decir algunas cosas. ¿Cómo se sentiría uno escuchando eso? ¿Y Juan qué le picó? ¿Quién será? ¿De quién estará hablando Juan? Y tal vez, despistadamente, uno vuelve a ver de quién estará hablando Juan. No está hablando de la gente de afuera. No está hablando de los que persiguen la iglesia de afuera. Está hablando de quiénes. De los hermanos. Es más fácil hablar de los de afuera, de los que nos persiguen, de los que nos lastiman. Pero esta carta, yo me imagino que cuando terminaron de leerla hubo un silencio. Y cada quien salió para su casa ahí como, ¡y qué raro! Porque salió con esta, el ángel de la iglesia. Qué extraño. ¿Quién será? ¿Seré yo? ¿Seré yo maestro? Y qué complicado a veces hablar de estos temas con la iglesia. Porque somos parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. ¿Usted es parte de esta iglesia? Tal vez usted piensa que no. Yo voy ahí porque voy. Pero si usted viene aquí es que Dios lo trajo aquí. Y Dios quiere que usted se integre y eche raíz en este lugar. Y no puede andar despistado uno. No, yo voy ahí, pero yo no me identifico con esa iglesia. Yo no soy de esa iglesia. La verdad, yo tengo mi propia línea de ser y pensar. A mí no me encajonen ahí. Yo no soy oikos. Y seguro se fueron pensando acerca de la iglesia, porque fue a los hermanos, fue a los creyentes, al grupo de esa congregación a la que él le habla. Dice que Tiatira, y era una ciudad con mucho comercio, pero era una ciudad muy pequeña. De hecho, esta es la iglesia más pequeña de todas las que Juan menciona. Es la iglesia más chiquita, era una iglesia más pequeña que nosotros. Y
más complicado predicarle a un grupito más pequeño con esas palabras. No me sentiría muy nervioso si tuviera aquí 1500 personas y hablándoles esta palabra a 1500. Pero cuando somos un grupo pequeño y tratar este tema se vuelve difícil, porque estamos hablando de nosotros. Tiatira era una iglesia sumamente pequeña, era una ciudad donde vivía muchos grupos de gente de diferentes oficios. Uno podría decir que todos los oficios en la antigüedad estaban agremiados. ¿Qué quiere decir? Que si uno era zapatero, se juntaba con los zapateros. Si uno era hacedor de tiendas como Pablo, se tenía que juntar con los hacedores de tiendas. Eran como sindicatos, eran grupos que se daban apoyo mutuo. Y si uno nacía en una familia de carpintero, carpintero será toda la vida. Era como Jesús, le decían el hijo del carpintero. No, era casi imposible salirse de ese espacio. Y se agremiaban. Y como grupos, entonces tenían sus reglas al pertenecer uno de ese grupo. Al ser tener un oficio que se identificaba con un grupo, había que someterse a esas reglas. Estaban dedicados a algún dios en su oficio. Ofrecían ofrendas a sus dioses según su oficio. Y entonces, qué difícil para los cristianos, ahora que son cristianos, en su gremio, les dicen, tal día tenemos celebración con el dios Apolos, así que vamos a tener sacrificios y vamos a adorar a Apolos. Pero ya ahora los cristianos no podían. Y ellos aprendieron a vivir con eso. El problema no era la forma como se conducían afuera, el problema era lo que estaba pasando adentro. Y la persona que escribe esa carta, dice el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. La persona que describe esa carta, que la escribe, se identifica como el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios. Saben que a este Dios Apolos y al emperador se les llamaba como hijos de Dios. El emperador era hijo de Dios y Apolos era hijo de Dios también, de Zeus. Era la forma como debía de referirse la sociedad de sus días a ellos, como el Hijo de Dios. Pero ¿quién está escribiendo esta carta? Cuando a Jesús se le aplica ese título, es para reconocer su deidad. Es Dios mismo. No es un hijo de Dios. No es que Dios tuvo hijos y Él es un hijo más. Es que es Dios mismo hecho carne. Dios encarnado, el que escribe. No es cualquier bombetas el que les está mandando la carta. Es Dios el que está escribiendo. Es el verdadero Dios. El emperador no es Dios, Apolos no es Dios, ninguno de ellos es Dios. Les está escribiendo Dios y por eso tiene autoridad para decir lo que Él quiera. Porque es Dios. Aunque a veces no nos gustan las palabras que Dios dice en este libro, son las palabras de Él. Uno podría decir, seguro el pastor quién sabe qué va a soltar ya. Yo estoy tratando de apegarme lo más que pueda a lo que dice la palabra, porque no quiero que piensen en mis palabras. Son las palabras de Él las que debemos tomar en cuenta. Y Él tiene autoridad para decir lo que quiera a nosotros y aquella iglesia en aquel día. Entonces, de antemano deja bien claro a la congregación, les está hablando el Dios verdadero, el único Dios. Y también se describe como el que tiene ojos como llama de fuego. Dice en el verso 18, el que tiene ojos como llama de fuego. No es que parecía la Llorona o la cegua, que sale pintada con ojos rojos. Es que esa mirada del Señor, ese ojos como llama de fuego, son ojos que penetran y que descubren y que queman todo lo que no sirve y deja lo bueno. El fuego lo usaban para purificar los metales, no para destruir los metales. Entonces, cuando purifican el oro, la plata o el bronce, por medio del calor, no están destruyendo lo valioso, están destruyendo la escoria, la basura, lo que afea aquel metal. Y esa mirada del Señor penetra lo más profundo en la vida de la iglesia para purificar, para quemar lo que no tiene sentido y para dejar lo realmente valioso. Ya con ese mensaje, ya esos 2 versículos ya lo dejan a uno pensando en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia. ¿Cómo nos estará mirando el Señor?
A la iglesia anterior que predicamos dijo, tengo una espada de 2 filos, una espada aguda, con filo a los 2 lados, que corto. Ahora les dice, también tengo una mirada de fuego que penetra profundamente y conoce todas las cosas y está lista para destruir lo que no sirve y dejar lo que sirve para limpiar. Es una mirada poderosa, la mirada del Señor. Entonces, hermanos, la persona que está escribiendo esta carta, que es Dios, tiene todo derecho a decir todo lo que quiera porque conoce todos nuestros secretos, todos nuestros pensamientos y toda intención del corazón, dice el autor de Hebreos. Él la conoce. ¿Habrá algo que Dios no conoce de esta iglesia? Tal vez hay cosas que yo desconozco y he desconocido por mucho tiempo. Pero el que escribe es el Señor de la iglesia. Y Él sí conoce lo que hay en el corazón de cada uno de los que formamos de esta iglesia. Los pensamientos, las palabras que expresamos, las cosas que hacemos a favor o en contra de la iglesia. Dios está ahí con uno. Cada vez que uno expresa algo o a favor, positivo o negativo, Dios está ahí. Estás hablando de tu iglesia, de mi iglesia, de la iglesia a la que sos parte. Ahí está Dios defendiendo a Tiatira, de ellos mismos, que se volaban, parece. Y entonces el Señor conoce qué cuidado tenemos que tener cuando hablamos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Y hay que tener cuidado, porque el Señor no solamente es Dios quien nos está hablando, no solamente tiene mirada poderosa para conocer y entender todas las cosas, sino que, ¿cómo viene Él? Dice el verso 18. El que tiene pies, dice, bruñidos de bronce. Eso significa que no viene descalzo, viene con una pisada poderosa y con una mirada inquietante. No viene como cuando vino la primera vez, que nació y dependía del cuidado de José y de María, de las personas. Es que cuando el Señor venga, viene con paso poderoso para destruir todo lo que se le opone y para tomar todo lo que es suyo. Y eso es lo que les dice. Vean que les está escribiendo este personaje. Y ya con esa nota primera uno tiene que reflexionar. Así que él primero lo que hace es reconocer a la iglesia sus virtudes. Y le dice en el verso 19, yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor nos dice, yo sé lo que ustedes están haciendo. Como individuos, pero como iglesia. ¿Qué hacemos como iglesia? Dios sabe si no estamos haciendo nada o estamos haciendo algo. ¿Qué hago yo como individuo? Dios sabe qué estoy haciendo yo o qué estoy dejando de hacer. El Señor conoce nuestras obras como congregación. Él le dice a aquella iglesia, yo conozco sus obras, yo sé lo que ustedes están haciendo. A veces puede ser que uno piensa, Dios está muy distante, seguro Dios nos ha abandonado. Es que el Señor no me toma en cuenta. No, el Señor conoce. El Señor sabe lo que estamos haciendo como grupo, o lo que no estamos haciendo, o lo que dejamos de hacer. También eso nos debe poner alertas como congregación. Si el dueño conoce lo que hacemos, pues deberíamos de ser siempre muy listos para hacer las cosas que a Él le agradan, para no ocultarnos y no pretender engañar al dueño de la iglesia y pretender que uno ha estado muy ocupado en sus cosas cuando en realidad no es así. Yo conozco tus obras. Y también era una iglesia amorosa. Conozco tu amor. ¿Sabe que contrasta esta iglesia con la de Éfeso? A la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora. El Señor le dice, yo conozco tus obras, pero has dejado el primer amor. Estaban trabajando porque estaban acostumbrados a trabajar, porque ya esa era casi una forma de vida, hacer cosas para Dios, pero sin amor.
Pero esta iglesia todo lo que hacía lo hacía ¿cómo? Con amor. Era una iglesia amorosa. El Señor dice, yo conozco el amor de ustedes por el servicio, por lo que hacen. Y qué lindo cuando sentimos esa aprobación de Dios como iglesia, como individuos. Y también les dice el Señor, yo sé y conozco su fe. Era una iglesia de fe, aunque era una iglesia chiquita, en una ciudad llena de comerciantes. Era una iglesia llena de fe. Creían a Dios y confiaban que cuando se depositaban en las manos de Dios, el Señor les iba a responder. Y ahí estaban sobreviviendo en esa ciudad difícil, confiando en el Señor. Y también dice ese versículo, tu paciencia. Hay que ser paciente para resistir los ataques del enemigo y mantenerse firme. Porque Satanás viene una y otra vez con insinuaciones, invitaciones, por un lado, por otro. A veces no parecen tan malas las cosas, pero hay que tener paciencia para saber pararse en un punto y no dejarse mover de ahí por cualquier viento de doctrina o filosofía que se acerque a nosotros. Es más, el Señor les dice algo muy lindo en ese verso 19 al final. Ustedes están trabajando ahora más que al principio. Están haciendo más cosas ahora que antes y con un corazón amoroso. Y sabe que con el paso del tiempo las personas a veces en las congregaciones como que se van cansando de servir. Y yo he escuchado de hermanos que me dicen, es que ya mi ciclo pasó. ¿Cuál ciclo? Dígale al Señor eso. Y yo le digo, sí, está bien, hermano, vaya, haga otra cosa, deje eso, suéltelo. Pero yo no tengo autoridad para decirle, sí, perfecto. Dígale usted al Señor, ya mi ciclo pasó contigo, Señor, ahora yo voy a dedicarme a otra cosa, en la iglesia del Señor. Y el Señor tiene un ángel en la iglesia, que es el que se encarga de transmitir el mensaje. El Señor manda la carta al ángel para que el ángel la lea al pueblo. Y entonces todos juntos, ángel y pueblo, reflexionen sobre lo que se está sucediendo en la iglesia de Tiatira. Lo hermoso es que esta iglesia, aunque tenía su tiempo, los hermanos no habían perdido su pasión de servir. Y ahora servían más que antes. Estaban más activos, más dinámicos, más comprometidos, más esforzados en la iglesia de Tiatira. No estaban trabajando en Pérgamo, ni se iban para Éfeso, estaban enfocados en Tiatira. A cada iglesia Él le dio un mensaje, y no quiere decir, hermanos, que no podemos servir a otros. Claro que sí, pero debemos ser leales a la iglesia, leales a Tiatira. Y el Señor les llama la atención precisamente por esa situación que estaba sucediendo a lo interno de la iglesia. Entonces el Señor los felicita por ser una iglesia linda. Si esa carta le pone un punto final ahí, hubiese sido la iglesia ideal. Muchas acciones, una iglesia llena de amor, una iglesia llena de fe, una iglesia paciente, una iglesia trabajadora. Punto, qué lindo. Hasta ahí. Pero ¿qué sucede? Aparece esa partícula del idioma nuestro que a nadie le gusta, que dice pero, en el versículo 20, el Señor expresa lo que ha visto con sus ojos, que son como llama de fuego. Lo que ha descubierto, que está ahí, que el ángel no sabe, el ángel se está sorprendiendo donde está leyendo esto y que ha visto este hombre. La gente está pensando, ¿quién será? Pero el Señor lo ha visto. Y dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y son poquitas las cosas. ¿Qué? ¿Cuál es esa cosa? Que tolera, dice el verso 20, tolera. Y parece un poco despectivo Juan cuando escribe esto. Tolera que esa mujer que se dice profetiza, pero era una hermana de la iglesia. Era un miembro de la iglesia, era una persona o eran varias personas de la iglesia que tenían liderazgo, que predicaban, era una profetisa. Él desde arriba dice, esa mujer que se dice profetiza. La gente desde abajo que no tenemos
omnisciencia de Dios, decimos, qué gran maestro o qué gran maestra o qué gran líder tenemos. Pero él lo descubre con su mirada, que esa mujer, que esa forma de pensar, de eso que se creen maestros, que enseñan, ¿qué enseñaba Jezabel? Enseñaba y seducía a sus siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas de los ídolos. Enseñaba y seducía a sus hermanos a ser desleales con Dios. Aquí no importa congraciarse con otra gente en otras cositas que no son del todo malas, pero con tal de mantener el trabajo, con tal de mantener mi posición, mi estatus, necesito estar ahí con ellos y hacer lo que ellos hacen. Y entonces enseñaba deslealtad a Dios y deslealtad a la iglesia, evidentemente. Deslealtad. Una mujer influyente. No sabemos quién es esa mujer, no se llamaba Jezabel. ¿Por qué usa el nombre Jezabel? Porque tenía el mismo espíritu de aquella mujer que en el Antiguo Testamento se había casado con un rey israelita que se llamó Acab. Y Jezabel, no siendo una mujer del pueblo de Dios, era una mujer de fe. Era una mujer que creía, pero creía en otros dioses. Empezó a inducir al pueblo a adorar a sus dioses con engaños y a involucrarlos en deslealtad hacia Dios, en comer cosas sacrificadas a los ídolos e inmoralidades sexuales, dice la Biblia. Los empezó a engañar. Una maestra falsa empezó a engañar al pueblo, al punto que empezó luego a matar a los profetas del Señor, a todos. Mientras ella y sus dioses tenían 900 casi profetas, un tipo dijo, apenas quedan 100 y los he escondido de 50 en 50 en una cuevita ahí y los estoy alimentando a escondidas. Y estaba Elías y Elías dijo, solo yo he quedado, porque esa mujer los había matado a todos. Una misionera del mal, engañando al pueblo de Dios a desviar su atención hacia otras cosas, desde dentro del pueblo de Dios, casada con el rey. Ningún lugar tan privilegiado para hacer esa obra como desde la casa del rey. Y desde la casa del rey, desde nuestra casa y desde la casa del rey en Tiatira, habían personas haciendo lo mismo. Infiltrados, personas que eran de los mismos, enseñando a sus hermanos a ser desleales con Dios. No, pero la iglesia nada que ver, vámonos, hagamos esto, hagamos lo otro. Y ahí está ese espíritu de Jezabel en aquella iglesia de Tiatira. Nadie lo nota, o quizás sí lo han notado, porque él dice, la toleran. ¿Y por qué la tolerarían? Qué trabalengua, ¿verdad? ¿Por qué esa tolerancia hacia aquella mujer? Bueno, porque hoy la iglesia tolera el pecado. Porque no hablamos tanto de ese pecado que se da a lo interno de la iglesia. Porque queremos tener una gran iglesia. Porque si hablo mucho de eso, se me va la mitad y somos 20 y se nos van 10. Entonces prefiero tener 20, aunque estén así medios malsanos. Y muchas iglesias prefieren tener mucha gente antes de tocar la llaga donde duele. Es complicado. No me vaya a quedar yo sin bancas, sin gente en las sillas. Es complicado decir eso. Pero era el temor de la gente de aquella iglesia de Tiatira, hablar fuerte contra aquellos hermanos que hacían daño a la iglesia desde adentro, porque quizás se nos van. ¿Y quiénes eran aquellos hermanos? Dice que eran los mismos que tenían la doctrina que había en Pérgamo, la doctrina de Balaán, que era lo que promovía Balaán, comer carne sacrificada a los ídolos y fornicar. ¿Qué es lo que hacía Jezabel? La misma cosa. Y era la misma doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era un grupo de hermanos creyentes que desde dentro de la iglesia, personas influyentes con carácter, dominaban entonces a los otros creyentes para seguir sus pisadas y lastimar la iglesia. Y ahí el Señor les está diciendo a ellos, tengo unas pocas cosas. Y tenemos que mirar hacia adentro nosotros. Esa carta fue para Tiatira, pero también es para nosotros hoy. Y tenemos que mirar
hacia adentro de nuestro corazón y de nuestra propia congregación. Porque no le vamos a predicar a la iglesia Alfaro, ni a la otra iglesia que está por allá. Esta palabra hoy es para nosotros, aunque me duela mucho en el corazón a mí. Y aunque adentro yo estoy diciendo, yo también me estoy involucrado en esa situación, tenemos que verla y compartirla. ¿Y sabe qué le dice el Señor a esa iglesia y a esas personas que actúan de esa manera? Él les dice en el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepientan. Le estoy dando chance. Le estoy dando chance. Puede ser que las personas llegan y le dicen a uno, ¿por qué no lo quita? Y es que Dios no me ha dejado quitar a nadie. ¿Por qué no lo quita? Y tal vez uno podría ir y decir, pero no siente uno en el corazón que es esa la forma de ser o de actuar, porque Dios no lo confirma. Pero Dios está trabajando y Dios dice, le estoy dando tiempo. Usted no haga nada, yo le estoy dando tiempo. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Nos está dando tiempo para que nos arrepintamos de esas actitudes que lastiman la iglesia, que nos dividen. Aunque era una iglesia chiquita en Tiatira, el Señor dice, les estoy dando tiempo. Estoy cuidando mi iglesia local de Tiatira. Así que le estoy dando tiempo que se arrepienta. Y suena como una amenaza, algo muy bravo, pero no quiere que. No quiere arrepentirse. No, porque el orgullo y la altanería a veces de uno dice, no, yo sé para dónde voy, yo sé lo que hago. A mí nadie me dice qué hacer porque yo lo puedo hacer a mi manera. Y está bien, dejemos las cosas en las manos de Dios. Él extiende el plazo, Él da el tiempo, Él tiene cuidado de su iglesia y Él está esperando que las personas cambien su actitud y se arrepientan. Lo que pasa es que parece que aquellos seguidores de Jezabel y Jezabel no querían arrepentirse. Su orgullo no se los permitía. Entonces, el Señor sigue con sus amenazas. Yo, verso 22, ¿qué voy a hacer? La voy a arrojar en cama. Tan lindo que es estar acostado en la cama, pero sano. Yo me muero por la cama. Si pudiera predicar acostado aquí, sería genial. Pero qué feo es estar en cama enfermo. Cuando usted tiene que ir a la cama porque no se siente físicamente bien y no puede estar de pie, tiene que ir para su cama. Esa cama no nos gusta. Esa cama no la queremos. Y el Señor dice, yo los voy a arrojar en cama. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera Dios va a causarles dolor. Dios va a causarles dificultades físicas. Voy a arrojarlos en cama y en gran tribulación. A ella y a los que con ella andan. Fue mi alma. Todo el mundo salió chupando. A ella y a los que con ella adulteran. No es solamente una persona. Es que uno no se desvía solito. Uno no dice, soy yo. Es que detrás de uno viene la esposa, vienen los hijos, viene algún amigo, viene otro amigo, viene alguien más. No me voy solo. Y el Señor dice, los que van detrás también, si no se arrepienten. ¿Cuál es la solución que Dios les da a ellos para evitar el castigo? Arrepentirse. Arrepiéntase. De un giro en su vida. Deje esas cosas y vuélvase al Señor con humildad, con un corazón dispuesto a escuchar su voz, a ser parte de Tiatira, integrarse en la iglesia de Tiatira. Es que el Señor está dispuesto a ir hasta el final, a pisar con esos zapatos de bronce bruñido que trae refulgente, a quemar todo lo que nos sirve y dejar lo único que sirve. Habían unos cuantos que sí estaban bien ahí. Dice ahí en ese versículo, dice el verso 24, a vosotros, pero a vosotros, porque era una carta que estaba leyendo para la iglesia. Y todo el mundo estaba escuchándola ahí, y ¿quién sabría quiénes eran vosotros? Ojalá que yo esté incluido en esos vosotros. ¿Y quién sería quiénes eran las otras personas a las que alude
esta carta? Pues todo el mundo estaba pensando, ¿quién será? Pero dice el ángel en el verso 24, a vosotros y a los demás que están ¿dónde? En la iglesita, ahí en Tiatira. No está hablando de las otras iglesias locales, está hablando de Tiatira. Y a los demás que están en Tiatira, a los que no tienen esa doctrina, a los que no se han dejado llevar por esas corrientes, ¿qué les va a hacer el Señor a ellos? ¿Los va a castigar también? No, ¿qué dice? No les voy a imponer ninguna carga. No los voy a lastimar. No tengo por razón alguna para hacer nada que les afecte. Pero eso sí, les dijo que retengan lo que tienen. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. No les voy a imponer nada. No es su culpa que un sector o un grupo o una persona o unos cuantos tomen esa línea. No es culpa de ustedes. No tengo nada contra ustedes. Pero, otra vez, lo que tienen, reténgalo hasta el fin. Compórtense así hasta el final. Porque siempre va a haber influencias ajenas que tratan de desviarnos. Así que el Señor nos recuerda la importancia de ser fieles hasta el fin. Y luego el Señor entonces hace una promesa para los fieles. Dice en el versículo 24 y 29, dice, no les impondré ninguna carga, retengan las cosas hasta el fin. Y dice el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿quién nos dará el Señor? Autoridad sobre las naciones. El Señor le había dicho a sus discípulos que les iba a dar un trono a cada uno para reinar también. Pero el Señor comparte su poder con sus hijos. No es egoísta. A veces los seres humanos somos egoístas. No, aquí mando yo y nadie más. Y no comparto nada, no delego nada, no dejo que nadie haga nada. ¿Qué dice el Señor? No. Les voy a dar autoridad. Autoridad para que también ustedes se den el gusto de desbaratar alguna vasija mala, como hacía el alfarero cuando hacía sus vasijas y alguna estaba dañada. No la desbarataba con sus manos, se dice que tenía una varilla de hierro y entonces iba pasando por aquella vasija dañada y le daba un solo leñazo, la hacía polvo. El Señor nos vindicará en su momento. Pasamos por periodos duros, difíciles en la vida como individuos y como iglesia, periodos casi secos, periodos muy complicados en la historia de las iglesias locales, a veces periodos muy difíciles, pero los que no tienen esa doctrina, el Señor dice, manténgase así. Si vencen, voy a darles autoridad. Voy a permitir que ustedes puedan a la vez destruir, no dañar a las personas, pero destruir el poder del mal que afecta a las personas. Descubrir ese mal y desbaratarlo. Y una cosa más les ofrece el Señor a los que triunfan. Dice que una estrellita de la mañana, ¿verdad? Prometo a los que triunfan darles la estrella de la mañana. Tal vez no nos hace mucha gracia eso hoy, pero en aquellos días la luz de las estrellas era importante para todo. Así se orientaban las personas. Así los navegantes sabían hacia dónde iban. Y en las noches estrelladas, cuando aparecía esa estrella resplandeciente, la más grande, la que marcaba las rutas, era una alegría para las personas saber que iban bien. Y aunque a veces pasamos en oscuridad, el Señor promete darnos luz para dirigirnos. Él es esa estrella que nos guía. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene nunca andará en tinieblas. Así que hermanos, a veces sí es difícil estar en la iglesia Tiatira. A veces es difícil estar en la iglesia de Oikos. Pueden surgir situaciones desde dentro mismo que nos ponen en riesgo y que no las percibimos, pero que alguien que tiene mirada como llama de fuego, las está mirando. Y él mismo, con su calzado poderoso, vendrá en defensa de su pequeña iglesia local. Y él mismo promete a los poquitos o a los muchos que queden ahí, premiarlos por su fidelidad. Así que esta carta es para nosotros hoy también. Es para que la reflexionemos y la meditemos y valoremos el lugar donde Dios me sembró. Y Dios nos puso aquí para ser de Oikos.
para ser una familia y para desde este lugar esparcir su nombre, llevar adelante su palabra. Y es la carta que el Señor nos manda como iglesia para que cuidemos y valoremos lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar y después tenemos un canto y doña Vilma al final nos va a despedir. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque tienes interés en las pequeñas congregaciones. Y tú tomaste la delicadeza de enviar cartas a esas iglesias, a veces insignificantes en tamaño, pero grandes para ti. Gracias por tu preocupación por la iglesia, por estar constantemente mirándonos, conociendo lo que hacemos, haciéndonos saber que tú estás velando por el bienestar de tu obra. Y te pido tu bendición, Señor, para que cada uno de los que formamos parte de esta iglesia, trabajemos, Señor, para llevar adelante el ministerio de la mejor manera, para poder escuchar de ti esas palabras tan hermosas, que nuestras obras postreras son más que las primeras, para guardar el amor, la fe, la paciencia y la lealtad a ti, Señor. Bendice la iglesia esta mañana y bendice a los hermanos que nos observan en diferentes lugares. En el nombre de Jesús. Amén y amén.